Muy buenas noches, Ariel. Gracias por estar en el canal. Qué gusto, bienvenido. ¿Qué tal, John? Bienvenido. Muchas gracias a vos. Estoy acostumbrado a hacer las entrevistas yo. Es un placer estar acá. Bueno, ahora esta vez eres el entrevistado, así que vamos a hablar un poco sobre kingología, por así decirlo, ¿no? Teniendo en cuenta de que usted como autor, sabiendo que tiene todo sobre Stephen King, entonces, ¿cuál es ese superpoder que uno llama a los escritores en el que desarrollabas al leer y pues catalogar absolutamente todo relacionado con Stephen King? Es decir, que si el espíritu de Jack Torrance se apoderó sobre usted para, para teclear la misma frase 1000 veces. No, por suerte creería que no. Creo que en realidad estoy bastante seguro, aunque siempre hay margen de estar equivocado, que no llegué al nivel de obsesión. Que me quedé en el nivel del respeto y el gusto y un fanatismo, pero que no llega a ser un fanatismo absoluto, sería el adjetivo correcto. O sea, yo por supuesto que disfruto mucho la obra de King, disfruto sus películas, disfruté a lo largo de ya muchas décadas todo esto, pero no es el centro de mi vida. O sea, que lo que sí ha sucedido es que conforme fueron pasando los años y al realmente ponerle mucha pasión a todo esto, se terminó transformando en mi día a día. O sea, se terminó siendo parte de mi trabajo diario todo el universo de mi autor preferido. Es que, bueno, ahí sí debo que reconocer la envidia de la buena, el poder conocer no solo a Stephen King, sino tener toda la colección. Es más, yo me imagino una cuestión de que tuvieras que sobrevivir al apocalipsis al estilo La Danza de la Muerte de The Stand. ¿Cuál es la colección de Stephen King que usted considera valioso como un escudo definitivo? A la vida real, ¿no? El escudo a la vida real. Sí, claro, una vida real. ¿Cuál puede ser? Yo creo, en gran realidad, más que escudo, creo que la forma en que uno conecta con los personajes que crea, con las situaciones, uno deja de pensar en ellos, en muchos, realmente estoy hablando de muchos, deja de pensarlos en términos de personajes y los empieza a pensar en términos de personas de carne y hueso, en términos de conocidos, de amigos, de parientes. Y eso, a ver, la literatura en eso es magia pura, porque con King obviamente nos separan casi 40 años de distancia, nos separan 40.000 kilómetros en distancia física, una cultura que tiene puntos de conexión, por supuesto la cultura norteamericana ha influido un montón en las culturas occidentales, pero no deja de haber una distancia y a pesar de todo, uno se siente que le está hablando la historia a uno mismo, que el personaje piensa lo que uno piensa, que el personaje siente lo que uno siente, y en ese sincronismo que hay mucho sentimiento. Y me parece que no lo logra cualquier escritor ni escritora. Es una cosa que yo realmente voy a estar siempre muy, no solo agradecido por los buenos momentos, sino con una total y absoluta admiración. Yo debo recomendar también La Corte del Rey, ¿no? Es una colaboración sobre Stephen King con Penguin Random House. Ese es muy bueno para reconocer. Bueno, también de que cada fan de Gracias. Stephen King es de que cada país tiene su santo grial. En Argentina, que tú eres el santo grial para Stephen King. ¿Qué consideras el santo grial? ¿Cuál es ese objeto que tú digas, esto es valioso? No se vende. Santo Grial es diferente para cada persona, ¿no? Para alguien puede llegar a ser ese primer libro que leyó del autor o el libro que lo cautivó, por más que sea una edición en tapa blanda, destruida, deshojada, leída hasta el hartazgo, y tiene mucho valor. El valor para mí, la realidad es que el valor es sentimental. Yo no colecciono con fines monetarios. Nada, absolutamente nada de lo que me compré en mi colección lo hice pensando en la plata.
todo lo que tengo es porque me gustó, es porque lo que quise hacer, y el hecho de coleccionar nunca fue, en mi caso, como una inversión, un hobby. Tiene que ser placentero. Yo hice un podcast junto a un querido amigo llamado Patricio Tarantino, que sabe mucho de Harry Potter como yo sé de King, más o menos, ¿no? Y realmente tenemos muchas cosas en común y hablamos durante muchos años de hacer un podcast, hicimos uno sobre coleccionismo y coincidimos los dos siempre con esto de que lo importante es lo que la colección te produce a vos y no estar pensando en, no, esto vale tanto, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, por supuesto, estamos hablando de coleccionismo, es un hobby que demanda tiempo, demanda paciencia, demanda dinero. Creo que se ha vuelto el tema de coleccionar cualquier cosa, demanda mucho dinero y es muy difícil resistir el FOMO. Hoy en día te muestran cualquier cosa y vos sentís que te estás perdiendo una oportunidad por minuto prácticamente. Con lo cual, yo en realidad lo único que quisiera no vender, yo tengo un documento hecho porque al margen de que no lo hice con fines económicos, yo sé que mi colección vale. Entonces, si a mí me pasa algo, quisiera que mi pareja y mis hijas, nuestras hijas, nada, puedan aprovecharlas. Si a ellas no les interesan, que las puedan vender por lo que valen y ese dinero, esa plata, la utilicen para algo que quieran, ¿no? Ya sea comprarse un departamento, hacer viajes o lo que sea. Lo único que yo puse en el listado, hice un documento al respecto, ¿no? Con valores, donde demás, pero lo que puse que me gustaría que conserven son los libros que yo tengo dedicados a mí por parte de Stephen King. Que tengo 6. King firmó a mi nombre, dice para Ariel y está la firma. Esos para mí tienen un valor sentimental muy fuerte, por supuesto. Y hay otro que no está dedicado a mí, pero me lo firmó delante. Es el que yo le di la mano, me lo firmó delante, y ese también tiene un valor afectivo muy grande, pero la realidad es que ese valor afectivo es para mí solo. O sea, el día que yo no esté más, ese es un libro firmado más. Se lo pueden quedar si quieren, obviamente, pues bueno, mi papá este libro se lo dio King delante, o pueden liquidarlo y hacer lo que quieran. No pretendo que otras personas tengan el sentimiento por los libros estos que tengo yo. Para otra parte de la pregunta, al margen del valor sentimental, yo tengo 2 o 3 artículos así que son bastante complicados. Tengo 2 folletos de obras de teatro en la Universidad de Maine que King firmó en el año 1967 uno y en 1968 otro. Estamos hablando 7 años antes de Carrie y 6 años antes de Carrie. O sea, antes de que fuese conocido ni nada. Es la segunda firma más antigua de la que se tiene registro. La primera es una carta que King mandó a los 14 años a una revista, la revista Spaceman, que era fundada por Forrest Ackerman. Quien no conozca a Forrest Ackerman, vaya y googleelo porque es impagable toda la historia de él, y le habían enviado un cuento para la revista Spaceman y acompañado de esta carta firmada. Bueno, esa carta está en poder del mayor coleccionista de King, es una persona en Estados Unidos. Es el registro más viejo de la firma de él. El segundo registro está acá en Latinoamérica. Impresionante. Como dice, son los tesoros del rey, como el de Lester que aparece en Penguin sobre Stephen King. Eso es irreconocible. Es verdad, puede ser que tiene un valor impresionante la colección, pero los firmados sí que debe ser el santo grial para tus hijos, para tu familia. Entonces, imagínate, si hablamos sobre uno de los libros más prolíficos de King, yo quería hacerle esta pregunta de $1.000.000 argentinos para usted. Y despertara en la época actual de Argentina y se apodara del escritor que eres tú, porque tú tienes todo sobre Stephen King y edición limitada, ¿sí? Y ahora salió otro libro, ahora salió uno más. ¿Cuál es el miedo de Ariel Bossi? Y despertaría. Es un miedo muy común entre cualquier persona que es padre, madre, ¿no? Que le pase algo a mis hijas. Es el miedo absoluto, por supuesto. En ese caso, el que más me afecta no es It, sino Cementerio de Animales, porque abunda en ese miedo. Después, nada, hay cosas. Los miedos en la adultez son muy terrenales. Creo que por eso también es muy efectivo It y el regreso de los Losers a Terry 27 años después, con su segunda reaparición, porque es muy difícil en la adultez
A mí no me asusta un payaso. Me asusta si alguien me persigue en la calle porque digo, bueno, me va a robar. Estoy disfrazado de payaso de lo que se le cante. Pero no me va a asustar por estar disfrazado de payaso. Creo. Porque uno dice esto, la seguridad del día y demás. Ahora, a la noche, cuando uno está ya cansado, cuando la barrera de la confianza y demás se relaja, vos imaginate, te aparece detrás tuyo alguien disfrazado de payaso y posiblemente te cagues encima. Dice llanamente. Eso es verdad, te lo agradezco mucho porque sí quería saber, esa es la curiosidad que uno le da. Es más, sí quiero, bueno, es como decir, cómo equilibró su faceta como fanático respetuoso, no como el fanático que hicieron en la película John Travolta, ¿no? Que ese sí era un tipo de fanático inexplorado, ¿no? Pero, ¿cómo es de pronto ser respetuoso de ser tu rigurosidad de ser escritor y crítico? Es difícil decirle no a alguien algunas veces, aquí en algo que tú digas no. O sea, sé que soy un fan respetuoso, pero esta vez sí, no. Yo creo que hay que ser honesto con uno mismo. Y no hay que olvidarse que uno no es ser seguidor de un autor, de un club de fútbol, de lo que sea. Uno no es miembro de un culto. El problema es cuando se transforma uno en un miembro de un culto. Y pasa a justificar cualquier cosa que haga esa persona, ese equipo, esa entidad o lo que sea. Yo en mi caso, qué sé yo, aquí leí una vez discutido en Twitter algo respecto a política internacional cuando él no autorizó que se renueven los derechos de publicación de sus libros en Rusia. Y yo digo, ¿en dónde está el sentido de hacer algo así donde vos no estás atacando a los políticos? Porque por estar de acuerdo o en desacuerdo con Putin no es asunto mío, no me voy a meter en ese tema, pero digo, vos no estás perjudicando a Putin con eso, vos estás perjudicando a gente que te admira, que te quiere, que le gustan tus libros. Y sobre todo hay otra cosa a tener en cuenta, no solo los estás perjudicando, sino que el que quiera leer los libros lo va a poder leer igual. O sea, cada vez que se prohíbe algo, la gente si lo quiere lo va a buscar la forma de tener acceso a ello. En Rusia se prohibía la música occidental y los vinilos los copiaban en radiografías, ¿no? Previo a la caída del muro de Berlín y la caída obviamente de la Unión Soviética. En Estados Unidos prohibieron el alcohol y proliferaban obviamente el contrabando de alcohol por todos lados. No existen las prohibiciones. O sea, existen las prohibiciones, no existe que la gente deje de hacerlo. Tomar alcohol en un país donde está prohibido va a encontrar la forma de hacerlo. El que quiere drogarse va a encontrar la forma de hacerlo. ¿Prohibir las drogas consiguió que la gente deje de drogarse? No. La gente se sigue drogando igual. Y con esto también. Entonces, yo cuando no estoy de acuerdo con algo, se lo digo. Los libros que a mí me resultaron que no están a la altura o lo que sea, lo verbalizo. Obviamente, tengo que tener una cautela en mi rol de trabajador. O sea, si yo estoy viendo un lanzamiento de un libro de Stephen King, yo puedo dar mi opinión, ¿no? Que la doy. De hecho, subo la reseña de todos mis libros de King a mi canal de YouTube y demás. Pero después el libro se tiene que vender. Salió un nuevo libro de King, trata sobre esto, tiene estas cosas buenas. Eso también es una realidad con King, que después de 50 años de carrera, hasta el libro más fallido, por decirlo de alguna forma, tiene aciertos muy grandes. ¿Por qué? Y porque estamos ante una persona que tiene 50 años de carrera. Que por supuesto cualquier obra que escribe tiene una enseñanza para darte. Eso la experiencia no tiene competencia. A mí, por ejemplo, No tengas miedo, libro que salió el año pasado, me gustó algunas cosas, pero otras cosas no me gustaron. Le encontré cosas que no me que dije, esto es erróneo y demás. Y así todo, hay cosas que sabe manejar muy bien. Hasta el libro que no me cautiva, las últimas 100 páginas no las pude soltar. El pulso para manejar el suspenso, incluso en un libro que tengo ciertas reticencias con personajes y demás, funciona bien. Yo creo que la clave está en tratar de ser lo más honesto posible con uno mismo. También hay otra cosa. Yo no soy una persona a la que le gusta ser el angry critic, ¿no? A mí no me gusta, porque es una moda lamentablemente muy común desde hace muchos años. Esto no es nuevo con las redes sociales. Las redes sociales explotaron algo que ya existía antes. A mí no me va no, yo me enojo y por eso
la gente me sigue y se ríe. No, a mí, si no tengo algo bueno que decir de algo, trato de no decir nada, salvo que sea algo que realmente lo encuentre perjudicial y demás, que no es el caso de un libro, ¿no? Pero en el caso, que yo, algo, una decisión política, eso, bueno, eso es otra cosa. Ahí sí verbalizo. Pero en el caso de un libro, una película, mira la cantidad de veces que me han dicho, no, pero ¿cómo te puede gustar esta película? Y la verdad es que cuando yo voy a ver una película quiero entretenerme, ¿no? Y depende de la película que voy a ver, entiendo que me va a enseñar algo, todas me van a enseñar algo, pero me va a enseñar algo, ¿es algo más profundo o es algo que es meramente divertido? Yo el año pasado me encantó El Mono, ¿no? La película del Mono me encantó. La verdad la pasé bárbaro. ¿Por qué? Y porque fui a ver una comedia. Nunca se había hecho una comedia de un libro, de una adaptación de King. Y esta era una comedia, y ya la primera escena deja bien claro, soy una comedia, gore, exagerada, con un muy buen pulso narrativo, con una muy buena cinematografía, muy buenas actuaciones. La verdad que la pasé bárbaro. Ahora hay gente que está indignadísima con El Mono. ¿Cómo te puede gustar? Y me gustó. ¿Qué querés que te diga? O sea, me gustó. Yo fui al cine, la vi, la disfruté un montón. No quiere decir que a vos te tenga que pasar lo mismo. Parece que es genial de cualquier obra artística, que cada persona hace algo diferente. Es como una web, como la extensión de nuestra huella digital, nuestra impresión de una película, de un libro, de un cuadro, de una obra de teatro, de una canción, de lo que sea, es única, completamente irrepetible. Te voy a contar una anécdota que, bueno, en una fiesta del libro de acá en mi ciudad de Cúcuta hace 2 años, a mí me había dicho un man que vendía libros y me decía, oye, a mí me encanta Stephen King. De hecho, tengo un libro del mayor fan de Stephen King. Yo le dije, ¿cuál? ¿El de Estados Unidos o el de Argentina? Yo pensé en usted. Entonces él dijo, no, el de Argentina, el de acá, Sudamérica, tú sabes, y eso, edición limitada y todo eso. Y yo, esperé, ese es con Patricio Tarantino. Y el man me suelta, no será familia de Tarantino. Y yo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Pero, o sea, en cierta parte, ese libro me interesaba mucho. Eso sí, déjeme decírselo. Y entonces ahí nos pusimos a hablar de muchas películas de Stephen King, de cómo Stephen King odiaba, pues, The Shining, pero rabia. Pues la gente debe saber acerca sobre el bullying y pues debe tomar algunas referencias sobre el rabia, porque pienso que el rabia es como un claro ejemplo de que no deben hacer los muchachos. Pueden ser que de pronto hay traumas familiares, hay traumas referentes, no sé, payasos, traumas sobre algo y lo quieran utilizar en cuenta. Entonces, pienso de que puede ser que en aquel entonces Stephen King pues lo retiró del mercado para evitar. Pero yo considero de que, bueno, debían ponerlo. No sé qué piensas. El caso puntualmente con Rabia, ¿no? Vamos a focalizarlo ahí. Yo creo que con el caso con Rabia en realidad es que no hay que olvidarse que King es es un escritor profesional con más de 50 años de carrera. Y en el momento que decidió que Rabia ya no se renueve, King no prohibió Rabia. Lo que hizo con Rabia fue que no autorizó las reimpresiones futuras, porque en el caso, lo mismo pasa con cualquier libro de King. Vos, Rabia, hay millones de ejemplares impresos alrededor del mundo. Hay millones, literalmente, porque el libro estuvo en imprenta hasta el año 2004-2005, que fue cuando King detuvo las reimpresiones. Pero hasta ese año el libro se siguió reimprimiendo, o sea, se agotaba en España y se reeditaba. Se agotaba en Italia y se reeditaba, se reimprimía y se volvía a lanzar. Y así sucesivamente en todos los países. Lo que pasa es que obviamente nadie quiere estar asociado, ni King ni nadie, menos una persona expuesta públicamente, como puede ser un autor como King, como un actor, como político, lo que sea. Nadie quiere estar asociado a un hecho desafortunado, a una tragedia y a un atentado y decir que se lo señale. Por más que yo no, estoy convencido que no tiene absolutamente nada que ver. Es lo mismo que le pasó a los videojuegos a lo largo de toda su historia. Incluso hoy en día, que dice, bueno, ya los videojuegos tienen más de 50 años de historia, ya es un buen momento para que se le deje de echar la culpa que cuando jugás al Call of Duty o escuchás death metal querés salir a matar gente, ¿no? Pero todavía hay dinosaurios en la sociedad que siguen pregonando eso, siguen pregonando
el control sobre todo, ¿no? Es como el control religioso, de cierta forma, o sea, el control ante todo. Siempre, no, la culpa es de algo y hay que controlarlo. Yo estoy completamente en contra de todo eso. En el caso de Rabia, lo que King hizo fue pragmático. King no tiene 3 libros publicados, King tiene casi 100 publicados. Dejar que uno se deje de imprimir, por supuesto a nivel económico no tiene ningún tipo de diferencia, pero también le evita potenciales dolores de cabeza, ¿no? ¿Quién quiere dedicarse a escribir y no tener que lidiar con gente, el hate, que lo cancelen porque en 1900, porque King empezó a escribir Rabia en 1965, ¿no? 1965, estamos hablando un montón de décadas antes de los atentados a los cuales se lo asoció, ¿no? Él comienza a escribirlo en 1965, lo termina en 1967, del 67 y el 68 lo envía a la editorial, que tenía otro título, se llamaba Getting It On, queda rechazado, no se publica. Bueno, cuando King empieza a publicar libros, ahí otro sello puede publicar atrás de otro sello, él está tratando de asegurar, reforzar y asegurar su bienestar económico. Entonces ahí es donde entran en juego los libros publicados bajo el seudónimo de Richard Bachman, ¿no? Rabia, La larga marcha, Carretera maldita, Carretera maldita del fugitivo, el fugitivo y Carretera maldita en realidad, bueno, en ese orden. Como un refuerzo de King, ese miedo que tenía que, por ahí esto en un momento se termina y vuelvo a ser pobre y no quería saber nada, ¿no? Entonces lo reforzó por todos lados y para no saturar el mercado la editorial le dijo, no, bueno, vamos con un seudónimo, bueno, no importa, que estos libros me den $5.000, son $5.000 más que tengo por cada libro. Entonces Rabia se publica en el 77, mucho antes de todos estos atentados. Que después, gente que está desequilibrada emocionalmente y mentalmente, tome como manual de autoayuda un libro, de la misma forma que puede tomar una película, una canción, no me acuerdo cómo se llama, esta canción que suena y habla de un tiroteo, ¿no? Dice que el manual de que los chicos corran más rápido, dice que mi bala y demás, y nadie salió a cancelar la canción. Ahora alcanza con que algún día haya un tiroteo, haya otro atentado en un colegio y diga, no, el flaco está todo el día escuchando esa canción para que la banda tenga un problema. Y es ridículo. De nuevo, los videojuegos, las bandas de heavy metal, death metal, todo es la culpa, que en realidad la culpa, a ver, vamos de nuevo, ¿no? Gente con problemas severos en la cabeza, sin una contención, sin una previsión por parte de con todas las potenciales señales que hayan dado anteriormente. Podemos decir el bullying, podemos decir el aislamiento, la discriminación, andás a ver todo el trasfondo que hay atrás. Es mucho más fácil levantar el dedo, señalar y decir, es culpa de Rabia. Dicho todo esto, yo no estoy a favor que King haya dado de baja Rabia, pero lo entiendo porque lo hizo, y digo, bueno, al final del día es la decisión de él, la obra es de él, no es mía, que él haga lo que quiera. Es más, yo tenía esa curiosidad también de que, bueno, el momento de dejarse de imprimir y pues de que muchos quisieron a él dar esa curiosidad, sí, muchos tomaron referencia a otro libro, bueno, para bien, mientras escribe. Bueno, ahí Stephen King utiliza algo pesado y Betsy de dieta. ¿Cuál es el combustible suyo para decir, no, esta vez sí no soy como Stephen King para hacer esto, pero tengo mis métodos? ¿Tienes un amuleto? ¿Tienes algo para escribir? No, creo que el consejo de King en Mientras escribo es el mejor consejo del mundo. Vos querés escribir, sentate y escribí. Punto. O sea, me encanta que desmitifica el concepto de la musa. La musa no es una mujer con alitas. No, la musa, dice, es un gordo mal hablado, fumando en el sótano, que te cuenta un par de chistes subidos de tono y te dice ponete a laburar. Y me encanta ese concepto porque digo, la musa no es previa, la musa es posterior a que vos empieces a escribir. Por lo menos, a ver, yo lo entiendo así. Y cuando yo me senté a escribir es un ejercicio, es un trabajo y es sentarse y es un esfuerzo. Y cada día que te sentás a escribir es un esfuerzo nuevo. Pero en el momento donde vos sincronizás la escritura, el estado mental con lo que estás volcando en el papel y demás, ese momento es mágico. Ahí aparece la musa. La musa está en toda tu cabeza, ¿no? Por supuesto, ahí es donde vos de golpe
estás realmente en la misma frecuencia que lo que estás volcando, te estás saliendo lo que tu cabeza dicta, llega al papel como vos crees que tiene que llegar, que eso no quiere decir que tiene que ser como tiene que llegar, porque cuando uno escribe el primer borrador y después lo revisa diciendo cómo miércoles hice esto, cometí esos errores, pero hay un sentimiento ahí que a mí me parece mágico. La pérdida, la noción de perder el sentido del tiempo, del espacio, donde estás vos, y eso es, yo comulgo en un 100%. La musa no es la inspiración previa. Sentate a laburar, por más que te trabe, por más que te cueste y demás, a mí me pasa prácticamente todos los días. Hay días que hoy me fue bárbaro y hay días que me quiero arrancar la cabeza porque escribí 10 palabras. Y bueno, pero es la forma. Así, por lo menos, es un consejo que yo encuentro completamente válido y claro, y no es casual que tanta gente lo diga, tantos otros autores y autoras dicen lo mismo. ¿Querés escribir? Sentate y escribí. No vas a arrancar siendo Borges. No vas a arrancar siendo Gabriel García Márquez. No te va a salir 100 años de soledad el primer intento. Definitivamente que no. Pero bueno, tampoco Gabriel García Márquez arrancó con 100 años de soledad en la primera vez que se sentó a escribir. Tampoco King escribió It, el primer libro que escribió. Son pocos los escritores tocados con una varita que ya con su primer escrito hicieron una obra maestra. Para mí me impresiona Cuyo. Bueno, yo sé que en algún momento este año tendré a Dee Wallace al canal. Bueno, le hablaré sobre Cuyo, sobre el libro, pero, hombre, es impresionante. Los fans de Colombia, bueno, tienen esta idea de que, bueno, tú tienes todos los libros de Stephen King porque muchos están haciendo cuenta. Debo tener $3,000 para tener toda la colección de Stephen King digna de un museo. Y uno dice, uy, no, los vale. ¿Para qué? ¿Para qué? No, la clave no es... Donde vos te pones a pensar en el valor y demás, de nuevo, yo creo que el camino no es el correcto. Creo, de nuevo, después cada uno hace lo que se le canta, ¿no? Y no es asunto mío meterme en el... Yo puedo decir el consejo que me lleva lo que me hicieron 25 años, 26 años coleccionando. Pensá en que disfrutes el libro, pensá, si te gusta coleccionar, pensá, yo lo que más disfruto no es cuando recibo el libro, es cuando lo busco y lo encuentro. Cuando lo recibo, es uno, a ver, sí, yo tengo muchos firmados, a ver, 6 son firmados dedicados a mí, pero firmados tengo, mi colección hay más de 100 libros firmados por ti. Ninguno, sacando los 6 dedicados a mí, me produjo tanto placer como el primero. El primero era, no podía creer que había recibido un firmado aquí. Era total, lo del objeto deseado de manera, era My Precious, ¿no? Era Gollum con el anillo. Y nada, el efecto duró un montón de meses. Voy a hacer una analogía de la droga, pero bueno. El efecto de llegaba y lo miraba, tengo un libro firmado y lo guardaba, etcétera. El segundo que recibo, 2 semanas estuve mirándolo, qué bueno y demás. El tercero ya tuve una semana. Partí el cuarto, son un par de días y demás. Hoy en día yo, sacando algunas excepciones, libro que quizá tenía muchas ganas de tenerlo y demás, me llega el firmado, lo agarro, digo, lindo, muy lindo, lo apoyé, lo guardé y me olvidé que lo tengo. Es una analogía del drogadicto que en efecto cada día le dura más, dura menos, pero fuera la analogía esa, no, fuera de todo chiste, no hay que olvidarse del valor. A mí hoy en día, yo entiendo las ganas de tener un firmado y demás, pero a mí hoy en día me motiva muchísimo más cuando consigo un diario, un periódico que tiene un ensayo de King del año, no sé, 85, un ensayo que salió en el Washington Post, no sé, en noviembre del 85, me resulta mucho más increíble de encontrar que un libro firmado. ¿Por qué? Primero porque es mucho más difícil el diario que el firmado. King firmó millones de libros a lo largo de su carrera. Vos querés un firmado de King, lo único que necesitas es plata. Ahora, si quiero ese diario, puedo tener mucha plata, pero ¿por qué no lo consigo? Para aclarar, primer libro firmado por Stephen King, ¿cuál era? El primer libro que tuve firmado por King, en realidad no fue uno, fueron 6, porque me mandaron el lote completo. Wow. La Torre Oscura. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, hasta ahí. Pero el 1
El 1 era el que yo más atesoré porque estaba la firma y tiene el 19 y demás. Está Uy, ahí, man. lo tengo ahí en la colección. Pero, por ejemplo, el segundo que conseguí, porque esos vinieron los 6 juntos. El segundo que conseguí ya no lo tengo. Lo vendí hace un montón de años porque era una edición limitada, una colección llamada Transgressions, que tenía la firma de King, y la realidad es que la edición limitada no me decía nada en la colección y me interesaba mucho más otro libro de King firmado, y a alguien le interesaba Transgressions y tenía para canjearme una Torre Oscura 7 limitada que venía en 2 volúmenes. A mí me interesaba mucho más la Torre 7, así que hice un canje. Y el segundo me desprendí de él sin ningún tipo de problemas. Uy, esos son negocios. Negocios, negocios, negocios. No, ven. Antes de decir la última pregunta, sí debo, esta es una escoge de versus con versus. Será difícil, porque sé que hay A muchos ver, fans de King acá en el canal, en Colombia también, bueno, en Latinoamérica, así que tú solo dices el que te parece. Está a ver. la ronda uno, duelo de animales no tan domésticos. ¿Quién es mejor? ¿Cuyo o cementerio de animales? Cementerio de animales. Ronda 2. Duelo de pueblos malditos que deberías evitar en el GPS. El misterio de San Slow versus los chicos del maíz. El relato del umbral de la noche. En Gatling, o sea, estamos Jerusalem Slot versus Gatling. El misterio de San Slot. Ah, ronda 3. Adolescentes con poderes mentales que necesitan terapia. Cargue versus Ojos de Fuego. Charlie McKee, sí. Carrie. A pesar de que King Difícil. dice que Ojo de Fuego está mejor escrito, concuerdo, porque aparte tiene unos cuantos años más de experiencia. Carrie la tuvo muy difícil, Carrie tuvo que abrir un Mm, camino. Y para mí el mérito es muy grande. Dios mío, sí. De verdad, es duro. Ronda 4. Duelo de distopías de brutales del Richard Bachman. La larga marcha versus el fugitivo. La larga marcha, Uy, sí. por una cuestión sentimental. Me gustó más cuando lo leí la primera vez que el fugitivo. Creo que el fugitivo tiene más méritos literarios que la larga marcha, porque busca vértigo y lo consigue a lo largo de sus 300 páginas. Pero la larga marcha emocionalmente me gustó más. Bueno, ronda 5. Duelo de escritores atrapados por su propia profesión. Misery versus La mitad oscura. Misery, porque creo que es el libro perfecto de King, pero los dos son dos librazos. Sí. La ronda 6. Duelo de grandes epopeyas del mundo, de mundos destruidos. Apocalipsis versus La cúpula. No soy fan de ninguno de los dos libros. No puede ser. Yo Apocalipsis no lo pongo en un top 40 de King. Creo que es el libro más sobrevalorado. Entiendo que es el libro más votado a nivel global como el mejor de King. A mí lo leí 2 veces, lo leí a los 20 años, lo leí a los 41 y lo releí a los 41 y no me mueve absolutamente nada. Me resultan muy aburridos los antagonistas. Randall Flagg y Abigail me resultan aburridísimos. Stu Redman me parece de cartón, demasiado bueno. No me va cuando los personajes son bidimensionales, ¿no? Comparado con Nadine Cross, comparado con Harold Lauder, con Larry Underwood, por supuesto. Creo que son personajes muchísimo más ricos que lo que fue Stu Redman. Franny Goldsmith me parece un gran personaje, espectacular. A ver, qué difícil. Bueno, la cúpula no me gustó nada al final, pero el viaje me pareció muy claustrofóbico. Creo que tiene un villano espectacular como Jim Rani. Me pareció un final espectacular. Los protagonistas, Barbie, no me pareció gran cosa. Voy a tener que elegir Apocalipsis. Increíble, creo que debe ser la primera vez que elijo Apocalipsis por arriba de algo. Uy, sí. Gracias por eso. Y bueno, ronda 7 de terror psicológico sin monstruos sobrenaturales. El juego de Gerald versus Dolores Claiborne.
Qué libros brillantes los dos. Va, la trilogía de las heroínas, El retrato remedio también me parece un librazo. Los tres me parecen libros excepcionales. Los elijo por arriba de Apocalipsis a los tres. Pero tengo que votar entre el juego de Geralt y Dolores Claiborne. Los releí los dos hace relativamente poco. Sentimentalmente me gustó más Dolores Claiborne. Conecté más con ese libro. Pero si me tengo que guiar por lo que busca conseguir el libro, la claustrofobia que logra generarte el juego de Geralt es increíble. ¿No? Dolores Claiborne es más laxo en ese sentido, es un monólogo, obviamente indigna, ¿no? Indigna Saint George, nada, tenés ganas de matarlo desde que lo conoces prácticamente, pero para lo que buscó ser el libro, creo que el juego de Geralt está un escalón arriba, a pesar de que emocionalmente me gusta más Dolores Claiborne, ¿no? A nivel sentimental conecto más con Dolores Claiborne, como libro me quedo con el juego de Geralt. Y bueno, un bonus esto. Ay, qué pena. Libros polémicos. Rabia versus Ad Pupil. Me gusta mucho más a Pupil. El aprendiz o alumno aventajado, no me acuerdo cómo se tradujo, pero parece una novela corta espectacular. Me parece brillante. Casi no se publica esa novela corta. Cuando King mandó las 4 novelas que conformaban las 4 estaciones, la editorial puso sus peros diciendo, che, esta me parece que tendría que quedar afuera. Pasa que King ya era el año 80, las negociaciones fueron en el 82, el libro sale en el 83, en el 81, ya en el 1980 King ya tenía mucho poder para ese momento y pudo inclinar la balanza. Si ese libro se hubiese intentado publicar en los 70, posiblemente ese relato no hubiese sido incluido. Pero me parece un relato brillante. Y ya por último, ¿cómo define todo su trabajo en una palabra? ¿La de King? ¿El trabajo de King? La tuya, como escritor, como fan. ¡El mío! El mío. ¡Ah! En una palabra es muy difícil. Puedo decir que di lo mejor que pude. Bueno, Esfuerzo. Esfuerzo sería la palabra. Vale la pena. Sí. Bueno, ¿y para quién? Ahí sí me siento curiosidad. Y para King, ¿cómo valoro yo la obra de King? Admirable. Sí, admirable. Sí. Por cierto, yo entrevisté no hace mucho a Calle Casas, el de la mesita del comedor. Stephen King me pareció impresionante. ¿Qué tal te pareció? ¿Sí te gustó? Me gustó mucho. Hablando mal y pronto, la pasé como el culo. Porque me imaginé para dónde iba enseguida. Prácticamente empezó cuando vi esa mesa ridícula, horrorosa, que a nadie le puede gustar tener una mesa así en la casa, y encima con un bebé menos todavía. Nada, la pasé muy mal porque la dualidad que maneja todo el entorno de él, riéndose, contento, que lo fueron a visitar, y él que está en su infierno que no va a tener salida, realmente me intrigaba. Y bueno, ¿para dónde? No es que me intrigaba para dónde iba a ir esto, porque dije esto no puede terminar bien. Eso lo tenía bien claro. Pero sí en que, a ver, cuánto es la tolerancia, e incluso me hizo reír en momentos que no lo podía, con cosas que normalmente uno no se reiría, ¿no? La escena del baño donde está el hombre, y le dice, le falta la cabeza, hablando del bebé. Y yo no pude evitar reírme de esa escena, porque la forma en que lo dice, che, le falta la cabeza, era, ok, ya está. Eh, nada, la encontré una película muy, pero muy buena, una prueba de que se puede hacer una buena historia con Sí. muy poco dinero, ¿no? Y encontré muy válidas los elogios tanto de Stephen King como de Mick Garris, que sí, gracias a Mick Garris por eso. Sí, la valoró un montón. Sí, y nada, yo tenía ganas de charlar con el director porque, a ver, entiendo el orgullo que debe ser que el llamado rey del terror, un referente del género en 50 años de carrera, te elogie una película en una época en donde creo que el cine repite fórmulas constantemente y no se caracteriza por ser demasiado innovador y
llamativo, ¿no? Lo cual no quiere decir que deje de ser entretenido. Creo que el objetivo de entretenerlo sigue teniendo, no al mismo nivel, con los mismos condimentos y agregados que tenía años atrás. Creo que es mucho más pobre ahora, pero el objetivo de que como si fuese un ride de Disney sigue estando. Y yo creo que ese es la muestra de que una buena idea, bien llevada y demás, puede hacerte sentir, transmitirte eso. Yo creo que uno es un espectador privilegiado, un testigo, el único testigo de lo que está sufriendo el protagonista, pues es el único junto con el protagonista que sabe lo que pasó, ¿no? Y estás compartiendo su infierno. O sea, vos estás mirando la película y en un momento decís, flaco, deja de reírte y decirle, pasó algo terrible, se me murió, se me cayó en la bola, y listo, blanquealo porque no vas a, estás prolongando una agonía eterna. La historia es una agonía. El cierre es brutal, creo que no había lugar para otro cierre. Tenía que ser así de brutal, no podía terminar bien la película, obviamente. Pero hay que sostener ese clima de tensión, de insoportabilidad sentimental con el protagonista, y que la está pasando muy mal y vos estás con él. Estás como de la mano diciendo, dale, blanquea, y el otro seguía sonriendo, seguía desviando acá y allá. Ariel, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, mucho éxito, muchas bendiciones y bueno, que viva los libros de Stephen King. Que viva el rey. Muchas gracias, lo pasé muy bien. Nos estamos Gracias a a ti por la oportunidad. Muy fuerte. Hasta luego.